Wake es un thriller tenso y lleno de suspense dirigido por el boricua Louis Gerard. El puertorriqueño explora brillantemente una dinámica familiar compleja al añadir el elemento de la percepción de las armas en Estados Unidos por la juventud, que en última instancia nos remite con un simbolismo que nos lleva directamente al título del corto. The Wake, el velatorio, gira en torno a los hermanos Carpenter, Walter de 16 años y Martin de 10, que es sordomudo. Ambos han crecido viendo cosas con las que la mayoría de la gente se siente incómoda, ya que se han criado en la funeraria regentada por sus padres. El cortometraje está ambientado en una pequeña localidad de suburbio de Estados Unidos. Esta historia comienza intencionadamente fracturada con el recurso del bookending para mantener al espectador en vilo, una estructura circular para que el público sepa desde el primer fotograma que algo premonitorio es inminente y que más tarde coincidirá con el clímax del corto. El padre de los hermanos Carpenter, que ejerce de tanatopractor en la funeraria, parece absorto en su trabajo, trata con autoridad al hermano mayor y mantiene una relación fría desde el principio con sus dos hijos. La madre ayuda con los preparativos de los velatorios y actúa como amortiguador entre los arrebatos de su marido y sus retoños. Walter manifiesta estar desinteresado por el negocio familiar. En parte hastiado por esto y como acto de rebeldía, recluta a su hermano Martin para rebuscar en las casas de los difuntos objetos que pueda vender, mientras los familiares del fallecido se reúnen en la suya para el velatorio. Pero cuando los hermanos encuentran una pistola en una de las casas, implica que un arma en la ecuación amenace con tener consecuencias nefastas en una cadena de acontecimientos que podría tener repercusiones imprevistas. El cortometraje es tremendamente sólido y no desperdicia nada en sus 23 minutos. Un tiempo necesario donde el director demuestra un dominio magistral del suspense mientras acompañamos a los dos protagonistas, que llevan el peso de la historia con credibilidad. Walter realiza acciones cuestionables, pero el actor se gana a nuestro favor y construye un personaje tridimensional suficientemente interesante como para seguir los acontecimientos. Su vínculo con Martin, un actor con discapacidad auditiva, dota a la historia de mucha naturalidad en sus escenas juntos. El abanico de temas abordados es lo suficientemente variado como para que la historia adquiera la profundidad y la perspectiva necesarias. Por un lado, la laxa regulación en la posesión de armas de Estados Unidos, que en The Wake se aborda desde un ángulo más sencillo. Desde el punto de vista de unos jóvenes y cómo estos se perciben al estar en posesión de una pistola articulada como un símbolo de poder, sin pensar en el daño que puede infligir y su ingenua concepción del bien y del mal. Por otra parte, la influencia del rebelde Walter sobre su hermano pequeño, que lo idolatra y lo seguirá a regañadientes donde sea. Es un vínculo tenso, pero cautelosamente inquebrantable, que crea atractivos matices de gris en la pareja de hermanos y que lo emparenta con la historia del dúo protagonista de Un mundo perfecto, de Clint Eastwood. Una película olvidada casi siempre al repasar la trayectoria de Eastwood, pero que refleja brillantemente, al igual que The Wake, la inmersión en la violencia relacionada con las armas y el desastre potencial que representa, moldeando personalidades y terminando con la inocencia. Además, combina muy bien el mensaje social, sin renunciar a una forma estilizada de corte académico que no resulta impostado. Al mismo tiempo, también trata de la relación padre-hijo y de cómo los padres los llevan a ciertos lugares sin saberlo. Walter se está convirtiendo en su padre sin que él lo sepa. Fuma, bebe a escondidas y eso también se refleja en el hecho de que su padre dirige un negocio que gira en torno a la muerte y se beneficia de ello, así que él lo replica, robando a los difuntos. Al residir en una funeraria, han crecido rodeados de muerte, quizás insensibilizándose ante ella en un entorno que continuamente nos lo recuerda y del que Walter no ve un futuro quedándose allí. Los desplazamientos en bici de los hermanos nos pueden retrotraer al imaginario Spielbergiano o a los Goonies, pero por el tono más bien lo acerca a Cuenta conmigo, adaptación de Rob Reiner de una de las incunables novelas de Stephen King y que desarrollaba brillantemente los vínculos de amistad en la adolescencia, rodeados de una violencia latente. La fotografía dota de una grandiosa atmósfera subyacente que está presente en el corto. Refleja el estado emocional de los personajes con colores otoñales. El simbolismo de algunas escenas, a medida que avanza el corto, aporta una sensación de presagio que se apodera del espectador, como la escena del cowboy en la habitación de los chicos o la escena en la que Walter mueve los prismáticos de un lado a otro desde su ventana, mientras observa a los dolientes vestidos de negros reunidos fuera, sugiriendo que la muerte está más cerca de lo que él cree.
Otro aspecto a destacar son el uso de las transiciones. Por ejemplo, cuando tiran algo al agua y oyes un disparo para pasar al bosque. U otras más sutiles, con el padre en su sala de preparación concentrado en su tarea, como si observara a Walter robando los datos del difunto, o cuando los niños y su madre están arreglando una foto y luego vemos la transición a la primera casa a la que van. Todo un arte el de las transiciones, que disfrutamos cuando se hacen con maestría y aportan a la trama. La discapacidad auditiva de Martin está ingeniosamente implementada en la narración sonora del corto. Nos muestra un meticuloso lenguaje de signos y el costumbrismo del mismo en la dinámica familiar de los Carpenter, que por razones dramáticas es la madre quien más se preocupa de que Martin no sea excluido de las conversaciones, mientras el padre mantiene una actitud distante y poco conciliadora. Además, el director utiliza la condición de Martin como punto central en la trama en el último tercio del cortometraje, cambiando nuestra perspectiva de lo que Walter puede oír a lo que Martin no. Se utiliza el sonido para que resulte inquietante, te mantiene expectante hasta el final, con una banda sonora que refleja los sentimientos de los protagonistas y su entusiasmo por el arma encontrada y que se torna en oscuridad en el mencionado tramo final. En su premonitorio desvelamiento de la verdad, juega constantemente con nuestras expectativas, con inesperadas resoluciones a clichés o tropos que coquetean con el cine de género. Por poner un pero, tiene una secuencia onírica que quizás no nos pegue con el resto del tono del corto, pero entendemos que fue necesaria para dilatar la espiral de tensión y el suspense hacia el contundente y devastador final, que es de esos de puñetazo en el estómago. The Wake estuvo en la shortlist de los Oscar, pero no pasó el corte. En parte suponemos que porque Netflix decidió atracar la banca en la categoría de cortometraje de ficción. Pero bueno, al menos The Wake se llevó el reconocimiento en los festivales donde se proyectó, incluido el premio al mejor cortometraje en nuestro Donosquino Volumen 8. Por cierto, nosotros vimos la versión de festival, que dura 23 minutos, pero existe un corte original que duraba unos 30 minutos, donde se expandía un poco más la relación padre-hijo. Había escenas en una tienda de empeños donde llevaban el botín de las casas y algún que otro jump scare bien cortado en la versión final. Quizás en un futuro lleguemos a ver un poco de todo esto, en su versión al largo, de la cual Louis Gerard ya tiene escrito el guión. En definitiva, The Wake es un cortometraje muy ambicioso porque consigue transmitir sus temas centrales de forma muy enfática sin renunciar a un suspense frenético a la par que entretenido.